Hoy en esta noche vamos a compartir, me gustaría que abrieran sus Biblias, ¿sí? En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo número 9. Sofonías, capítulo 3, versículo número 9. Compartimos. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Amén. Nosotros ya estamos en ese tiempo. La Biblia enseña que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo, en este momento? Porque Dios dijo que iba a devolver a los hombres pureza de labios. Vamos a comprender por medio de la Biblia el secreto. La Biblia fue guardada para que el hombre pudiese descubrir los secretos de Dios. ¿Sí? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, habló de muchas formas. Y una de las especiales en las que habló fue por parábolas. Él habló por parábolas para que el hombre viendo pueda, vamos a leerlo bíblicamente para que no se me salte. Marcos capítulo 4, verso número 12, dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces nuestro Señor Jesucristo habló de muchas maneras, de muchas maneras, y cuando estuvo aquí en la tierra, habló por parábolas, para que el hombre vea y no perciba, para que el hombre oiga y no entienda y no se convierta y le sean perdonados los pecados. Pero nosotros necesitamos descubrir a Dios, necesitamos conocerlo. Dios quiere ser conocido. Y quiero compartirles, antes de leer el verso bíblico que voy a leer a continuación, una cita de un siervo muy especial para todos nosotros. Les recomiendo este libro a muchos. Se llama El secreto del perdón de los pecados, del pastor. Y aquí en este libro él dice, ¿cómo podemos saborear la sandía o la nuez si solamente probáramos la cáscara? Cuando ustedes descubran los secretos escondidos en la Biblia, sus vidas serán bendecidas. Entonces, Dios ha colocado todo lo que colocó en su palabra en secreto. Vamos a descubrirlo a ver si es verdad. Vamos a leer Proverbios capítulo 25, verso número 2. Proverbios 25, verso número 2, la Biblia enseña, gloria de Dios es encubrir un asunto. La gloria de Dios es encubrir un asunto. Dios encubrió todo. Pero la honra de los hijos de los reyes es escudriñarla. Es escudriñarlo. Entonces nosotros tenemos que inquirir en el libro de Jehová y leer a ver si faltó alguna de ellas. La Biblia enseña que ninguna de ellas faltó porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Entonces nuestro Señor Jesucristo también hace mención de ese verso bíblico que nosotros hemos citado en el libro de Isaías, capítulo 34, verso 16, en Juan capítulo 5, versículo 39. Y dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo dice, escudriñar las escrituras y leer. Vamos a leerlo porque se me enredó uno con el otro. Juan 5:39. Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la palabra de Dios da testimonio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, de más nadie. Entonces en la Biblia vamos a descubrir a nuestro Señor Jesucristo, pero el hombre tiene labios inmundos. Aquí la Biblia nos está enseñando en el verso que nosotros estamos meditando en esta noche, en Sofonías capítulo 3, verso 9, que el hombre es de labios inmundos. Y lo vamos a descubrir por qué decimos que el hombre es de labios inmundos. Aquí dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Vamos a entender qué significa ser un hombre de labios inmundos. En el libro de Isaías vamos a descubrir lo que es ser de labios inmundos. En el libro de Isaías capítulo 5, capítulo 6, verso número 5, la Biblia enseña, el profeta Isaías dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Isaías dijo que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos, porque siendo hombre de labios, porque
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, la promesa dice que en aquel tiempo, este es este tiempo. En este tiempo, Dios iba a volver a los hombres pureza de labios. Isaías descubre estar muerto. ¿Por qué Isaías descubrió estar muerto? Porque Isaías descubrió que él decía lo opuesto a la palabra de Dios. Ser un hombre de labios inmundos significa hablar lo opuesto a la verdad. La Biblia dice que nada podemos en contra de la verdad, sino por la verdad, 2 Corintios 13:8. Nada podemos en contra de la verdad, sino por la verdad. Entonces, la misma verdad dice que todos los hombres son mentirosos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres de labios inmundos. Nosotros hablamos lo opuesto a la palabra de Dios. Pero Dios ahora está dando pureza de labios para que nosotros podamos hablar sus palabras. La palabra de Dios es la verdad, no lo que nosotros decimos humanamente, porque humanamente somos contrario a la palabra de Dios por medio de nuestros dichos. Entonces nosotros vamos a descubrir por medio de la palabra de Dios que nuestros pensamientos y lo que nosotros decimos fuera de la palabra de Dios es inmundo para Dios. Pero Dios quiere que lo descubramos, ¿sí? Y cuando descubramos eso, vamos a descubrir también que el hombre está muerto. El hombre murió. Y producto a la desobediencia que el hombre cometió en el huerto del Edén por no guardar la palabra de Dios, por desecharla, por desobedecerla, entonces el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Y esto produce que el hombre transgreda, que viva en falla, en pecado. Y esto hace que el hombre esté separado de Dios y hable corruptamente, hable inmundamente. Y esto hace que lo separe mucho más al hombre de Dios porque vive muerto. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 19. El mismo libro de Proverbios, capítulo 19, vamos a leer Proverbios 19, vamos a leer donde dice Proverbios 18:21, perdone. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la haya, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, el hombre que ama verdaderamente, como dice, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Qué debe amar el hombre? El hombre amando la palabra, amando verdaderamente a Dios, conforme a como Dios dice ser amado, que lo amamos, entonces ese hombre va a comer de los frutos, va a comer de la justicia de Dios, va a poder comer de la verdad. Entonces aquí dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Aquí hace rato, mientras que buscaba, salió también en Proverbios capítulo 20, versículo 15, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Entonces, ¿quién es un hombre de pureza de labios? Como dice Sofonías 3, verso 9. Un hombre de labios prudentes son joya preciosa. Es el hombre que habla la vida, que habla la palabra de Dios. No que habla su interpretación, sus pensamientos, no que habla lo que él le parece, su consejo, su prudencia, nada de eso, sino lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. La suma de sus palabras es verdad, así dice la Biblia. Entonces nosotros vamos a seguir en el libro de Sofonías. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Entonces Dios está devolviendo pureza de labios a través de su palabra. El hombre que se da cuenta como Isaías, oh, yo soy un hombre de labios inmundos, yo hablo lo opuesto a la palabra de Dios, ese hombre puede descubrirse muerto, porque el hombre muerto solamente habla lo opuesto a la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre destituido de la gloria de Dios habla su parecer, es inmundo de labios, pero Sofonías está enseñando otra cosa. Sofonías en el verso que estamos meditando dice, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué vamos a invocar nosotros? ¿Qué vamos a invocar? Hoy muchas denominaciones, sectas, escuelas de pensamientos bíblicos hablan de que si el nombre de Jehová es Jehová, si es Jehová, si es Yahweh, si es otros nombres. Pero lo importante que Dios quiere que nosotros conozcamos de su nombre es
cuando tenemos ese labio puro que hemos recobrado, la pureza del labio, nosotros vamos a entender y nos vamos a unir en un solo cuerpo, atendiendo a lo que ese nombre significa. Para que todos invoquen el nombre de Jehová, necesitamos conocer qué significa el nombre de Jehová. La palabra Jehová en el hebreo originalmente son 4 letras, y estas 4 letras simbolizan o dan a entender lo que Jesús significa como el anunciamiento al mundo. El nombre de Jehová o las 4 letras significa clavo mira, mano mira, clavo mira. Mano mira, clavo mira. Entonces, dentro del nombre de Dios, nosotros vamos a conocer sobre quién fue clavado en la mano. Y cuando nosotros descubrimos por la Biblia cuál fue el hombre a cual el clavo se le introdujo en la mano, vamos a conocer el nombre de Dios. Vamos a conocer el nombre de Dios. Vamos a leerlo en el libro de Mateo capítulo 1, verso 21. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya va, ¿cómo? Jesús significa salvador del pueblo de sus pecados. O sea que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Jesús significa salvador de nuestros pecados. O sea que Jesús nos salvó de nuestros pecados. Si Jesús nos salvó de nuestros pecados, ¿somos nosotros pecadores? Si Jesús nos salvó de nuestros pecados. No, Jesús nos ha salvado de nuestros pecados porque su palabra dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Somos hombres de labios puros. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Él ha devolvido pureza de labios para que nosotros invoquemos el nombre de Dios. Y el nombre de Dios significa Salvador vamos a ver nuevamente, Salvador de el pecado de sus pueblos. Vamos a leerlo, como dice Mateo 1:21, dice Mateo 1:21, dice la Biblia, él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el nombre de Jesús significa Salvador de los pecados de su pueblo. Entonces Jesús vino a salvarnos de todos nuestros pecados, de todos, pasados, presentes y futuros, porque él es el Salvador del pecado, el Salvador de los pecados de su pueblo. Entonces, nosotros recobrando la pureza de labios, que en este tiempo, porque la promesa dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Este es este tiempo, a esta hora. En mi país son las 10:19, capaz en otros países por zonas horarias son otros tiempos, son otras horas, pero él dice que el evangelio iba a llegar a todas las tierras, porque nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Entonces aquí ya nos ha devolvido, ya sabemos que es ser hombre de labios puros. Ser hombre de labios puros es hablar la palabra. Isaías no era de labios puros. Vamos a ver qué le pasó a Isaías cuando descubrió que él estaba muerto y que era un hombre de labios inmundos. Isaías capítulo 5, capítulo 6, verso número 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El hombre que descubre, wow, yo toda mi vida he estado diciendo que soy pecador. Yo toda mi vida he estado diciendo que el único santo es Dios. Yo toda mi vida he estado diciendo que el único perfecto es Dios. La Biblia enseña que así como es Él, también somos nosotros. La Biblia dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Así enseña la Biblia. Somos santificados porque Él es santo. Y Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Esto está enseñando que así como Él es, yo soy. No hay algo que yo pueda hacer para ser santo, porque la Biblia enseña que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, somos hombres de labios inmundos. O sea, ¿qué le puedo entregar yo a Dios si soy un hombre de labios inmundos? Debo creer a su palabra para hacerme un hombre de labios puros, porque es su palabra la que es pura. Lo leímos hace rato. Su palabra la que es pura. Yo no, yo hablo mentiras. La Biblia dice, Romanos 3, verso 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo soy mentiroso. Yo soy muy mentiroso, pero la Biblia es verdad. Segunda de Corintios 13, 8 dice, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, a nosotros nos conviene estar por la verdad.
porque nada está en contra de la verdad. Entonces vamos a ver qué le pasó a Isaías. En el verso número 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Esto es sombra de Cristo. En el verso número 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías recibió el perdón de su pecado. La persona que cree esto, que se deja tocar por la palabra de Dios, la Biblia dice, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así enseña la Biblia. Limpio completamente. Vamos a seguir leyendo Sofonías, cómo termina el verso. Sofonías dice, vamos a ver, Sofonías, se me fue. Entonces el versículo que estamos meditando en el verso número 9 termina, para que le sirvan de común consentimiento. Entonces es importante, la Biblia dice que si dos aquí en la tierra se ponen de acuerdo, Él va a oír. La Biblia también enseña, estarán dos sin estar de acuerdo, no pueden estar juntos. Pero Dios nos ha juntado a todos en un mismo cuerpo. Hemos sido vestidos de la justicia de Dios. Todos hemos sido rociados del mismo espíritu y todos hablamos las mismas palabras. Vamos a verlo bíblicamente. Vamos a verlo bíblicamente en el libro de Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 38. Versículo 38 dice, Hechos capítulo 13, verso 38 dice, sepan o sabed esto, sepan esto, conozcan esto, sepan esto, pues varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Jesucristo se anuncia perdón de pecados. Entonces nosotros, recobrando pureza de labios, la Biblia, la palabra de Dios, podemos invocar el nombre de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos de común consentimiento. Entonces todos estamos de acuerdo en que Jesucristo es el Cordero de Dios y que quita el pecado del mundo. Jesús quitó el pecado del mundo. Esto es un megáfono. Y este era el pecado muy grande y muy fuerte. Pero Jesucristo lo quitó. ¿Aló? Jesucristo quitó el pecado del mundo. Cristo quitó el pecado del mundo. Así enseña la Biblia. La Biblia enseña que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces podemos servirle de común consentimiento. Lamentablemente muchos allá afuera que dicen, no, somos pecadores. Nosotros somos pecadores, pero creemos en Jesús. Una persona que sirve a Jesús no puede ser pecadora y lo vamos a ver bíblicamente. Mire lo que pasó con Isaías. Isaías ahora en el mismo capítulo 6 que estamos leyendo, en el verso número 7, vamos a ver qué es lo que pasó. En el verso número 7 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios jamás va a poder enviar a un pecador a predicar el perdón de los pecados. Nunca. Dios va a enviar a un justo. Dios no tiene hijos pecadores. Dios tiene hijos justos. No sé si sabías, pero lo contrario a pecador, este es mi lado izquierdo. Lo contrario a pecador, este es mi lado derecho. Es un justo. Vamos a verlo bíblicamente. En el libro de Isaías también, ahí mismo, capítulo 22. Capítulo 26, perdón. Capítulo 26, versículo número 2 dice, abrir las puertas. Recordemos que Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Dice, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Aquí no dice abrir las puertas abrir las puertas y entrará la gente pecadora. No. Aquí dice abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Entonces, por eso es que nosotros leemos versos como en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es que conocemos el nombre de Dios. Ahora teniendo pureza de labio podemos invocar el nombre de Dios. Jesucristo, el Salvador de los pecados de su pueblo. Él es el Cordero de Dios que ha quitado
Él quitó el pecado del mundo, quitó completamente el pecado del mundo y lo hizo eternamente y para siempre. No sé si recuerdan que Moisés tuvo que subir duró 40 días, estuvo 40 días estando en la presencia de Dios y se le dieron las leyes, las tablas de la ley, pero no solamente se le dieron las tablas de la ley. Dios le mostró el tabernáculo y ese tabernáculo era sombra de nuestro Señor Jesucristo, donde el pueblo podía ir con una ofrenda a que sus pecados fueran expiados, porque esta era la única forma que el pueblo podía ser perdonado de su pecado. Esto lo enseña el libro de Levíticos capítulo 4, versículo 31 específicamente, pero pueden leerlo desde el 27 hasta el 31. Entonces, eso le mostró Dios a Moisés y nosotros vemos por medio del libro de Hebreos, que es el compañero de Levíticos, vemos en el libro de Hebreos capítulo 9, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 9, verso número 12, dice la Biblia: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, que la redención que nosotros tuvimos no es algo momentáneo ahorita. Por eso decimos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él es el Salvador de los pecados de su pueblo. Fue una redención eterna, eterna, completamente eterna. Romanos capítulo 5, verso 19, la Biblia enseña: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ¿quién fue que pecó? Adán. Adán cometió la transgresión de no guardar la verdad, la palabra que Dios le había dicho. Por no guardar esa palabra, todos los hombres se constituyeron en pecadores. Pero vamos a ver lo que pasa ahora. Así también, por la obediencia de uno solo, por uno solo, el único que ha podido obedecer a Dios ha sido Jesucristo. Ni tú ni yo podemos obedecer a Dios. Romanos capítulo 11, verso 32 dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque el único que pudo obedecer a Dios fue Jesucristo. Hoy en día muchos se esfuerzan por querer guardar la ley y obedecerla, pero la Biblia enseña que el único que pudo obedecer a Dios fue Jesucristo. No trate de obedecer a Dios. Créale. Crea su palabra, vuélvase un hombre de labios puro y crea al nombre de Dios y estemos en un cuerpo sirviendo a Dios por el evangelio. Así también vosotros, hermanos, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. De esta manera me gustaría compartir la palabra de Dios anunciando que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita y quitó, como dice Primera de Pedro capítulo 4, verso 1, que él terminó con el pecado. Jesucristo terminó con el pecado. Y aquí dice en Romanos capítulo 5, verso 19, el verso que nosotros hemos leído: así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dios llama a sus hijos justos, no los llamas pecadores. La Biblia está enseñando que lo llamas justos. Somos los hijos de Dios, hechos justicia en Jesucristo por la obra de Dios, el cual pudo obedecer. Por eso estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios y compartimos ese corazón porque somos los bienaventurados. El que ha sido el bienaventurado es el que ha terminado la aventura, tuvo una buena aventura. Nuestra aventura no solamente termina en este mundo, nuestra aventura es eterna. Somos muy, muy bienaventurados porque nuestra aventura pudimos completarla, hacerla exitosa y ser exitosos por Jesucristo. Entonces, de esta manera me gustaría que el gozo de nuestro Señor también sea con ustedes, que se puedan volver por la palabra al creerla, hombres de labios puros, ¿sí? Vamos a leer nuevamente Sofonías y terminamos para concretar. Sofonías, capítulo 3, dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Y ya sabemos que la pureza está en la palabra de Dios, refinada 7 veces más que el oro. Esta es la pureza de Dios, su palabra es la verdad. Entonces, por esto nosotros anunciamos el nombre de Dios, que Jesucristo es el Salvador de los pecados de su pueblo, y ahora le servimos en común
consentimiento, todos hablamos el mismo lenguaje, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu, una misma fe y un mismo Señor. Por eso creemos y anunciamos que Jesucristo es el Salvador de los pecados de su pueblo. De esa manera me gustaría compartir la palabra de Dios. Hermano. Exactamente, el hermano, esta predicación, no sé, el que no la haya recibido en su corazón, no sé qué estará pensando. Pero viendo este versículo, el hermano dijo, Romanos 5:19, así como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, obediencia. Una cosa es desobediencia y una es obediencia, ¿cierto? Los muchos fueron constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces yo me acuerdo que hicimos una predicación sobre Éxodo, donde está la madre de Moisés, ¿no? Y a ella tendría que ser encubierto el pecado, ¿no? Si ella lo seguía cuidando, ella no podía recibir la gracia. Si ella lo seguía protegiendo, encubriendo a su hijo, pues iba a morir él y su hijo. Si la mujer adúltera, la que fue sorprendida, también no hubiera sido descubierta, ella hubiera muerto con su pecado. Pero ella que recibió la gracia, ella recibió la misericordia, la ley la descubrió. Y de esa misma manera ella que podía hacer, irse con esa esperanza, con esa promesa. Nosotros también hemos tenido esa promesa y la tenemos. Los hijos de Dios tenemos una promesa. Versículo 21 de Romanos 5 dice, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nosotros estando con pecado, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos. En el video pasado, donde estaba explicando de Éxodo capítulo 2, vimos un versículo, ¿no? Que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces nosotros con pecado, ¿cómo éramos? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces nosotros recibiendo el Evangelio, lo que ha compartido el hermano el día de hoy, lo que compartió el hermano, la persona que crea en este Evangelio, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, dice la palabra, ¿no? Así dice la palabra. Entonces cuando las personas creen, Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Entonces difícilmente alguien puede creer en esto, pero el que lo crea ha hallado una buena aventura, ha hallado una vida tan bendita. Me gustaría mirar Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos para que en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la Biblia dice que nosotros fuimos juntamente sepultados con él para su resurrección. Pero él, ¿para qué resucitó? ¿Él para qué nos dio una vida nueva? ¿Para qué nos permitió a nosotros anteriormente, en un tiempo atrás, teniendo labios inmundos? ¿Por qué ahora Dios nos perdona para tener labios puros, labios limpios? ¿Para qué? Vamos a mirar el Romanos 6:5. Porque así fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Muchas personas cuando van a cierto templo o a cierta congregación ven la cruz de Jesús, pero lo ven muerto, ¿cierto? Como si nunca hubiera resucitado. Pero Jesucristo sí resucitó. Pero Jesús no resucitó porque sí. La Biblia dice una forma exacta del por qué resucitó. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es importante leerlo, ¿no? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, si Jesús resucitó, ¿cierto? Y sabemos que Jesús murió por nuestros pecados y que cuando Él murió, Jesucristo murió con los pecados de nosotros y resucitó. ¿Para qué resucitó? Dice para nuestra justificación. Entonces, ¿seguimos siendo pecadores o no? ¿Jesucristo quitó el pecado? ¿Jesucristo nos limpió del pecado? ¿Jesucristo nos dio el perdón de los pecados o todavía no? Porque hay personas que dicen, sí, Jesús murió por nuestros pecados, Jesucristo terminó con el pecado, Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre, Jesucristo murió
por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero conforme a su doctrina, a su enseñanza en su iglesia, en su religión, no, todavía hay pecado. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Hay pecado o no hay pecado? Entonces, son personas que no se dan cuenta que son de labios inmundos. No se dan cuenta, pero es importante que escuchen este mensaje. Y bueno, vamos a mirar el último versículo, Romanos 6, 5, ya lo leímos, pero vamos a leer Romanos 6, versículo 6 para terminar. Y el hermano va a orar. Ahorita es que el hermano diga algo de 5 minutos y diga, ore, ore, ore. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Nosotros de qué fuimos justificados? Del pecado. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues bueno, el Cordero que debe hacer, debe pasar el pecado al Cordero y debe hacer el sacrificio. Y ya, cuando el Cordero muera o la ofrenda muera, ahí sí ya el pecado es muerto, quemado, triturado, degollado, desollado. Viendo de esa manera, podemos ver que nuestro pecado en ese animalito, aunque no sabemos, aunque no es que no sabemos, sabemos que no se refiere a un animal, sino a Jesucristo. Jesucristo, el Cordero de Dios. No es un animal en sí, sino habla de Jesús. Entonces nuestro pecado, ¿en dónde está? En esa ofrenda, es decir, en Jesucristo. ¿Y él qué? ¿Quitó el pecado o no? Lo quitó. Entonces espero que puedan creer en esta palabra, que esta palabra llegue a su corazón. Hermano, ore. Amén. Dios Padre, te queremos dar gracias porque tú nos has justificado, nos has perfeccionado y nos has santificado, Señor. Así lo dice tu palabra. Señor, tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Así como tú le devolvías pureza de labio al profeta Isaías y él podía anunciar ahora el perdón de los pecados, podía dar conocimiento de todo lo que tú eres, Señor, porque él escribió en el libro de Isaías, capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el anuncio que él manifestaba es, él cargará los pecados de su pueblo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó el pecado en él. Y esto es lo que es el nombre de Jesús, Salvador de los pecados de su pueblo. Sobre Jesucristo fue cargado los pecados de todo el mundo. Señor, provee la fe a todos los que van a escuchar este mensaje y que tu misericordia sea con ellos. Señor, te lo agradecemos y lo dejamos en tus manos, dándote muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, amigos, invitados, por habernos acompañado. Una vez más, gracias por haber escuchado esta palabra y que, aunque sea algo, ¿cierto? Aunque sea una sola palabra, bastará para sanar, ¿no? Está esa canción o esa frase que la he escuchado por ahí, que dicen, una palabra tuya bastará para sanar. Bueno, esa palabra, ¿quién la puede transmitir? ¿Quién puede transmitir la vida? Un justo solamente. Un salvo puede transmitir Jesucristo, porque Él le ha sido encomendado el nuevo pacto, ser ministro del nuevo pacto, del antiguo no, del nuevo. Y eso lo puede predicar, lo puede anunciar. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, nos veremos el día de mañana. Espero que estén muy atentos porque la palabra de Dios del día de hoy estuvo, pero de 10 de 10. Y espero que la puedan compartir, la puedan predicar. Solo tu palabra, solo tu palabra son verdad y amor. Amén, lo dijo un hermano. Solo la palabra de Dios, solo la palabra de nuestro Señor Jesucristo son verdad y son amor. Y Dios verdaderamente, aunque nosotros somos vasijas de barro, somos hombres corruptos, por así decirlo, por esta naturaleza que tenemos, pero Dios utiliza nuestra boca, ¿cierto? Utiliza nuestro cuerpo, nuestra boca para anunciar el mensaje, no por el predicador, no porque la persona esté hablando, sea yo o el hermano, sino por el anuncio. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Pero bueno, nos veremos el día de mañana. Eh, bueno, nos veremos el día de mañana. Chao, chao.